Hola, bienvenidos a la clase La materia y sus transformaciones, etapa 4, compuestos químicos inorgánicos. Mi nombre es Katia González Fuentes. Como hemos visto anteriormente, un compuesto está formado por dos sustancias simples de metales o no metales, o sustancias complejas, las cuales están unidas químicamente por medio de un enlace químico. Hay compuestos binarios, formados por dos tipos de átomos, ternarios, formados por tres tipos de átomos, y poliatómicos, formados por 4 o más tipos de átomos. Cada átomo tiene partículas subatómicas llamadas electrones de valencia. Los electrones de valencia, para los elementos representativos, son los que se encuentran ubicados en el último nivel de energía. Sin embargo, los electrones de valencia para los elementos de transición son los que se encuentran en el último nivel de energía, sumados a algunos de los electrones del subnivel D. Todos los compuestos deben de tener estabilidad química y por esta razón deben de tener 8 electrones en su último nivel de energía. A esto lo conocemos como la regla del octeto. Por ejemplo, tenemos oxígeno e hidrógeno para formar agua. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia en su último nivel de energía. El hidrógeno tiene un electrón de valencia. Por esta razón, necesitamos 2 átomos de hidrógeno para completar la regla del octeto. En esta situación, el compuesto está estable. La electronegatividad es la capacidad del núcleo de un átomo para atraer a los electrones cuando forma un enlace químico. Los elementos con mayor electronegatividad son los de color rojo. Los elementos con menor electronegatividad son los de color verde. La unión química entre 2 o más átomos es llamada enlace químico. Hay 4 tipos diferentes de enlace químico: enlace iónico, enlace covalente polar, enlace covalente no polar y enlace metálico. Enlace iónico. Usualmente es la unión entre un metal y un no metal. El metal es llamado catión. Un catión es aquel ion con carga positiva. El no metal es llamado anión. Un anión es un ion con carga negativa. En este tipo de enlaces, la diferencia de electronegatividad es mayor a 1.7. En este enlace, los electrones son transferidos hacia el otro átomo. Enlace covalente polar. En este tipo de enlaces químicos, los electrones son compartidos. En este enlace, la diferencia de electronegatividades está entre 0.5 y 1.7. Un ejemplo de un compuesto con enlace covalente polar es el ácido clorhídrico. Enlace covalente no polar. Este tipo de enlace se da en átomos de un mismo elemento, cuando la diferencia de electronegatividad está entre 0 y 0.5. En este enlace los electrones son compartidos. Un ejemplo de compuestos con este tipo de enlace son las moléculas diatómicas. Metálico. Este es un caso especial, ya que los átomos de diferentes metales no se unen químicamente. Sin embargo, este tipo de enlace se refiere a la fuerza que mantiene unidos a los átomos metálicos. Este tipo de compuestos son llamados aleaciones. Todos los compuestos químicos son representados por medios de fórmulas químicas. Una fórmula química es la combinación de símbolos que representan cada elemento y la cantidad de átomos que tiene ese compuesto. La fórmula química es usada para indicar los tipos de diferentes compuestos que hay, así como las diferentes reacciones que pueden existir entre estos compuestos. Para representar una fórmula química, primero se escribe el catión y después el anión. La cantidad de átomos que tiene cada elemento en el compuesto es representado en la fórmula por medio de subíndices, los cuales se escriben del lado derecho de cada símbolo químico. El número 1 nunca se escribe en la fórmula química. Todas las fórmulas químicas son universales. Sin embargo, hay distintas maneras de nombrar los compuestos químicos. La primera es por medio del sistema IUPAC, el cual
también es universal, o bien por medio del nombre común, el cual va a cambiar de acuerdo a cada idioma o cada país. Gracias a las fórmulas químicas y al sistema de nomenclatura IUPAC, se han obtenido grandes avances en los procesos de investigación. Ahora hablaremos acerca de los diferentes tipos de compuestos químicos inorgánicos que hay, así como también sus reglas de nomenclatura IUPAC. Los compuestos químicos inorgánicos se clasifican en ácidos, bases o soluciones alcalinas, sales y óxidos. Ácidos. Son compuestos que tienen el ion hidrógeno, el cual es liberado en agua. Este ion participa en el compuesto como un catión. Los ácidos se dividen en binarios y ternarios. Los ácidos binarios también son llamados hidrácidos, y estos son formados por el hidrógeno y uno metal. Los ácidos ternarios también son llamados oxiácidos y son formados por el hidrógeno, oxígeno y otro elemento. Las reglas de nomenclatura para los hidrácidos son: 1. Se nombra primero el nombre genérico ácido. 2. Se nombra la raíz del no metal con la terminación hídrico. Por ejemplo, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico. Recuerda, en una fórmula química, el hidrógeno es el catión y va primero, y después va el anión. En este caso es el cloro. El hidrógeno tiene un electrón de valencia y el cloro también. Por esta razón necesitamos un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. Recuerda, el número 1 no se escribe. La nomenclatura para los oxiácidos es: 1. Se nombra primero el nombre genérico ácido. 2. Se nombra la raíz de anión cambiando la palabra ito por oso o bien ato por ico. Por ejemplo, ácido sulfuroso y ácido sulfúrico. Bases. Son compuestos que están formados por un elemento metálico y el ion hidroxilo. En presencia de agua, forma bases o soluciones alcalinas y por esta razón son llamados hidróxidos. La nomenclatura de las bases es: 1. Se nombra primero el nombre genérico hidróxido. 2. Se coloca la palabra de. 3. Se nombra el metal. Si el metal tiene varios estados de oxidación, se indica su estado de oxidación entre paréntesis y con números romanos. Por ejemplo, hidróxido de litio. Óxidos. Son compuestos formados por la combinación de un elemento con el oxígeno. Se dividen en óxidos metálicos, óxidos ácidos o anhidro y peróxidos. Los óxidos básicos o metálicos son formados por un átomo de oxígeno y un metal. Los óxidos ácidos son formados por un átomo de oxígeno y un no metal. Y los peróxidos son formados por dos átomos de oxígeno unidos en un enlace covalente. Este ion poliatómico se combina con otros átomos. La nomenclatura para los óxidos metálicos es: 1. Se nombra primero el nombre genérico óxido. 2. Se agrega la preposición de. 3. Se nombra el elemento metálico. Si el metal tiene más de un número de oxidación, se coloca este número entre paréntesis y con números romanos. Por ejemplo, óxido de berilio, óxido de plomo. La nomenclatura para los óxidos no metálicos: 1. Se nombra primero el nombre genérico óxido, con el prefijo que indica el número de átomos presentes en la fórmula. 2. Se agrega la preposición de. 3. Se nombra el elemento metálico. Por ejemplo,
monóxido de carbono, dióxido de carbono. Recuerda, el prefijo sería mono y di. Sales. Son compuestos formados por la combinación química de un metal y al menos un no metal, unidos por medio de un enlace iónico. Este tipo de compuestos son cristalinos. Las sales son clasificadas en binarias, ternarias y poliatómicas. Las sales binarias están formadas por un metal y un no metal. Las sales ternarias están formadas por dos no metales, incluyendo el oxígeno. Y las sales poliatómicas son integradas por varios elementos, mínimo un metal y un no metal. La nomenclatura para las sales binarias es 1. Cuando el metal presenta solamente un estado de oxidación, se nombra la raíz del metal con la terminación uro. 2. Se agrega la preposición de. 3. Se nombra el elemento metálico. Por ejemplo, cloruro de sodio, sulfuro de zinc. La nomenclatura para las sales ternarias, también llamadas oxisales, es 1. Se pone el nombre del oxianión. 2. Se agrega la preposición de. 3. Se nombra el elemento metálico. Por ejemplo, carbonato de calcio, sulfato de aluminio. La nomenclatura para las sales ácidas es 1. Se pone el nombre del oxianión. 2. Se agrega la palabra ácido. 3. Se agrega la preposición de. 4. Se nombra el elemento metálico. Por ejemplo, carbonato ácido de litio, sulfato ácido de níquel. Hay muchos productos químicos inorgánicos que usamos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, usamos cloruro de sodio en nuestras comidas como sazonador y lo conocemos como sal de mesa. Usamos ácido clorhídrico y lo conocemos como ácido muriático, y este lo usamos en nuestras casas como auxiliar de limpieza. El peróxido de hidrógeno, nosotros lo conocemos como agua oxigenada y es usado como desinfectante. Otro ejemplo es el hidróxido de magnesio. Lo conocemos como leche de magnesia y es usada como un laxante. Hay muchos otros productos químicos que usamos en nuestra vida diaria y como ya vimos, estos productos son clasificados como ácidos, sales, bases y óxidos. Recuerda, la fórmula química y los nombres bajo la nomenclatura IUPAC son universales y es importante que los conozcas para así poder entender las diferentes investigaciones y avances científicos. Gracias por ver el video. Hasta pronto.